Hablemos un poco de lo que significó a usted o para usted esto de la vida de docente. Bueno, puedo decir pues que uno hizo su vida sobre todo en el Colegio Nacional 5 de Agosto, en esa época. Considero pues que era como mi segunda casa. Le tengo todavía tanto cariño a ese plantel que siempre he deseado los mejores momentos para él. Y puedo decir pues que todo lo que se relaciona con mi trabajo laboral, con mi trabajo ha sido en el colegio. Trabajé también en la universidad, pero era el 5 de agosto donde yo lo conocía, donde ejercía política educativa. Nunca me gustó la política, ¿no? Pero la educativa sí. Y en el 5 de agosto yo me sentía, como le dije hace un momento, como en mi casa, ¿no? ¿Y por qué razón? Ese sentimiento es recíproco, don Ulises, porque acá en Esmeraldas, en la unidad educativa, se habla siempre de Ulises Ramírez y lo que significó para la unidad educativa. Amo tanto al colegio porque también yo estudié los 6 años de secundaria en ese plantel y me eduqué con, bueno, los mejores profesores de la época, ¿no? Entonces, uno se sentía cuando fue, sobre todo rector, al dirigir esas funciones, como decir, comprometido con el pasado, comprometido con los que habían sido sus profesores. Yo me siento verdaderamente muy complacido de ese criterio que ustedes tienen hacia mi persona, ¿no? Y en verdad me siento comprometido. Siempre me he sentido comprometido con las situaciones docentes del colegio, ahora Unidad Educativa 5 de agosto. ¿Recuerda usted un hombre de lucha? Inició la pelea para conseguir los terrenos y después construir el colegio. Bueno, así fue, ¿no? Primero era rector don Simón Pacheco Perdomo y estábamos en el consejo directivo Marcel Pérez, Jorge Casierra y yo. Y nos formamos la idea de que teníamos que conseguir los terrenos y lo conseguimos. Conseguimos una declaración de utilidad pública para que no le costara mucho al colegio. En esa época costó un poco más de 100.000 sucres, pero no era mucho dinero, se puede decir 10 hectáreas de terreno que pertenecían al Seguro Social. Entonces, pues ya con ese terreno que era bastante amplio, ya comenzamos a pensar en que era necesario hacer una edificación acorde con el prestigio, ¿no? Y volumen de estudiantes que tenía el plantel. Por eso, cuando terminó la Junta Militar en 1979 y que quedó vacante el rectorado, bueno, pensamos en quién iba de rector. Yo no quería, porque consideraba que no era la persona tal vez apropiada para dirigir este plantel. Sin embargo, los amigos, los demás colegas me convencieron para que me presentara de candidato a la Junta General de Profesores. En aquella época así se nombraba a los rectores. Era la Junta General de Profesores la que elaboraba una terna que después el Ministerio de Educación se encargaba de darle nombramiento al elegido. Y así fue pues, como en esa terna fue en primer lugar, después me nombraron rector y con el compromiso, porque, bueno, primero consideré que era como una conscripción la que yo hacía, ¿no? Pero después con el compromiso de construir el colegio. Sabía algo de administración porque había sido secretario del colegio, ¿no? Y entonces más o menos conocía ciertos trámites en lo relacionado con la administración. Y así fue pues como comenzamos a hacer las gestiones con las autoridades de Esmeraldas, con las autoridades nacionales, con algunos diputados. Le dije que hasta con Carlos Julio Arosemena hablamos una vez que llegó él por Esmeraldas, ¿no? Y entonces haciendo estas gestiones conseguimos también que interesar al prefecto de Esmeraldas, Francisco Mejía Villa,
para que firmara un convenio con el Ministerio de Educación. Se firmó el contrato, ¿no? Y al cabo de 2 años más o menos, se lo inauguró el 5 de agosto de 1981. En verdad, pues, se tuvieron que hacer muchísimas gestiones, ayudados por los padres de familia, estudiantes, los demás profesores, todos hicimos un bloque y de esta manera conseguimos esto que parecía al comienzo imposible, porque más tarde venían autoridades de otros lugares del país y quedaban admirados de que en Esmeralda se haya construido un plantel de esa naturaleza, así grande, que solamente decía el doctor Galo García que había en Quito uno en los barrios del sur y el de aquí en Guayaquil también llamado Patria Ecuatoriana. Decía, son los 3 colegios que esta administración se siente orgullosa de haberlo construido. Don Ulises, llena de mucha nostalgia tal vez la trayectoria como docente, como rector y toda su gestión que estuvo enmarcada en el ámbito educativo, formador de juventudes en Esmeraldas. Sí, por supuesto que nos llena de alguna satisfacción haber colaborado, haber contribuido en algo en la formación estudiantil, ¿no? Y también, como dije hace un momento, en la universidad. Pero es que nosotros tenemos confianza, siempre tenemos confianza en la juventud de Esmeraldas, teníamos mucha confianza, porque había estudiantes que salían a otros lugares. Cuando yo era estudiante en el 5 de agosto, por ejemplo, salían a Quito, salían a Guayaquil a prepararse mejor. Pero ya después ya no fue necesario esto, porque ya hubo muchos profesores esmeraldeños, llegaron también de la sierra, que contribuyeron a formar a nuestros jóvenes. Y bueno, también teníamos el apoyo de muchas 5 agustinos. Uno iba por alguna institución y siempre se encontraba con algún estudiante del 5 de agosto que nos ayudaba. Autoridad portuaria, en el municipio, en Consejo Provincial, siempre encontrábamos estos amigos que nos ayudaban grandemente. Y le diré que he encontrado hasta estudiantes aquí en Guayaquil. Y le diré algo, que para mí es una de las cosas más orgullosas que he encontrado. Una vez en la calle de Esmeraldas, me crucé con uno que había sido, ya estaba jubilado, me crucé con uno que había sido estudiante del 5 de agosto con el papá. Y le dice al papá, me dijo, primero me hizo detener. Y le dice al papá, quiero presentarle a nuestro rector, a nuestro antiguo rector. Bueno, ¿cómo está esto que el otro? Él era nuestro guía. Él era nuestro modelo. Yo creo que me sentí pequeño cuando me dijo tal cosa, ¿no? Porque no soy acostumbrado a las lisonjas, ¿no? Y entonces pues me sentí verdaderamente. Y otra vez en Táchina, entro a comprar una cola hacia algún establecimiento, cuando oigo desde el fondo una voz, oh santuario del sol, de la idea, cantando el himno del colegio. Me lo han cantado 2 veces, allí en Táchina y aquí en Guayaquil. Una vez que yo pasaba por la 9 de octubre, habían como 2 o 3 que habían, unos 3 o 4 que habían sido estudiantes del 5 de agosto. Y me vieron y también lo entonaron el himno. Grato recuerdo, qué satisfacción, ¿no? Una satisfacción inmensa, verdaderamente inmensa eso de encontrar. Así hay muchos, ¿no? Entonces, yo me siento sumamente orgulloso de haber sido alumno, de haber sido profesor y haber sido, pues, con mis pocos recursos, rector de este establecimiento por un lapso que estimo fue bastante largo, pero que tratamos de abrir o asentar cimientos para que
los alumnos que salgan del plantel sean reconocidos, como en verdad lo eran. Cuando venían de aquí me decían que venían aquí a la universidad. ¿Y de qué colegio vienen? De Esmeralda. ¿Del 5 de agosto? Sí, del 5 de agosto. Se anticipaban, si es del 5 de agosto, sí. O sea que ya tenía, en cierto modo, algún renombre. Y puedo asegurar pues, que sí éramos el primer establecimiento de Esmeralda, de educación media. ¿Qué le puedo decir a esta juventud hoy por hoy en Esmeraldas que sigue o que quiere de alguna manera imitar la trayectoria de grandes docentes, en el caso de Ulises Ramírez? Esmeralda sí se merece, ¿no? Sí se merece que la juventud se acerque, ¿no?, a la educación, que utilice las herramientas que generalmente se disponen en este campo para mejorar, ¿no? Porque yo considero que la educación actual tiene que dar un golpe de timón en lo referente a su objetivo, ¿no? Porque pienso que el Ecuador, si es que quiere salir del subdesarrollo, tendrá que modificarse la educación. La educación no puede seguir siendo un tanto enciclopédica, siguiendo casi las líneas todavía de la Revolución Francesa, el enciclopedismo. Nosotros no podemos aspirar a saberlo todo. Cuando tratamos de saberlo todo no aprendemos mucho. Es necesaria la especialización y la educación allá debe de tender a especializar al joven, que del colegio salga para luchar por la vida con verdaderas herramientas de trabajo. Entonces debe haber modificaciones para que esos laboratorios trabajen, que los estudiantes se metan allí a trabajar y que en cuanto a la educación en general, darle mayor impulso a la educación técnica, para que los estudiantes, como digo, salen del colegio con una herramienta bajo el brazo a trabajar, no aspirar necesariamente a ir a la universidad, porque no podemos formar nosotros una universidad de élite, ¿no?, sino que colegios técnicos, los colegios técnicos para crear manos de obra, crear empresas en el país, que es lo que hace falta, ¿no? Y de esta forma salir adelante. Si tiene recursos, vaya a la universidad. Pero si no tiene recursos para ir a la universidad, ya tiene la profesión. Eso era el anhelo a menor escala de cuando se hacían en el ciclo básico, de la gestión del ciclo básico, que los estudiantes salieran aprendiendo electricidad, carpintería, alguna cosa así, ¿no? Y ahora yo aspiro, pues yo pienso que deben de salir ya preparados grandes mecánicos, automotrices, en soldadura, en todas estas cosas, en tecnologías modernas, ¿no? Y de esa forma el Ecuador saldrá adelante. No esperar que la universidad nos dé todo, porque además hay una cosa, desgraciadamente, la universidad trabaja por un lado y los colegios trabajan por otro lado. No hay concatenación y de ahí las grandes dificultades que hay para ingresar a la universidad. Hay que mejorar y trabajar mucho en ese aspecto, ¿no, don Ulises? Tiene que hacerse una gran reforma educativa. Solamente así lo debemos avanzar. Tiene que hacerse en ese sentido. No es cuestión individual de cada colegio hacer esto y lo otro. No es que nos sujetamos generalmente a los parámetros que señalan los reglamentos de educación, que señala el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces esto tiene que haber una reforma educativa. Si queremos que el Ecuador progrese, no hay otro recurso que la educación. Y la educación tiene que darle un golpe de timón, como dicen los marinos. Ok, el mensaje a propósito, Esmeraldas estará de fiesta agosto y siempre se lo recuerda, ¿no? 5 de agosto, fiestas de Esmeraldas y la unidad educativa también.
Por supuesto, siempre nuestros mejores pensamientos están para el 5 de agosto. Algún amigo me decía que ya me había vuelto guayaco. Le digo, en verdad que sí, sí en cierto modo, porque ya aprendí los días domingos a comer encebollado con pan. En general las comía tamales. Acá como encebollado con pan, imagínese usted. Mi saludo emocionado para todos los profesores, estudiantes del 5 de agosto, ¿no? Nosotros decíamos de la comunidad 5 agostina. Gracias, Fabricio. Muchas gracias, don Ulises Ramírez Culter, docente jubilado y ex rector de la Unidad Educativa 5 de agosto.